Dicen que algunos hombres no mueren nunca, que su nombre atraviesa siglos como si fuera fuego encendido en la memoria de un pueblo. En España, ese nombre es Rodrigo Díaz de Vivar, conocido por todos como el Cid Campeador, un guerrero que peleó tanto para reyes que lo despreciaron como para enemigos que lo respetaron, un hombre que convirtió la traición en gloria y la deshonra en leyenda. Su historia no es un cuento inventado, está escrita con sangre, sudor y acero, en batallas que cambiaron el rumbo de una nación. Imagina un caballero expulsado injustamente de su tierra, marchando con un puñado de fieles, sin nada que perder. Imagina a ese mismo hombre conquistando ciudades imposibles, ganando el respeto de cristianos y musulmanes, y logrando lo que nadie creía posible, vencer incluso después de muerto. Eso, amigo mío, no es ficción, es la vida de el Cid Campeador. Y antes de sumergirte en este viaje de hazañas, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia, porque igual que la leyenda de El Cid trascendió fronteras, quiero que juntos veamos hasta dónde llega hoy su eco. El amanecer teñía de rojo los campos de Castilla. Rodrigo Díaz de Vivar, hijo de un linaje menor pero orgulloso, se ajustaba la espada al cinto mientras escuchaba el canto lejano de los gallos. Desde joven supo que su destino no era la tranquilidad de los campos ni la administración de heredades. Su sangre ardía con el llamado de la guerra. En aquellos tiempos, España era un tablero dividido, donde reinos cristianos y taifas musulmanas se disputaban palmo a palmo la tierra, y la lealtad podía ser tan frágil como una moneda recién acuñada. Rodrigo creció bajo la sombra de Sancho, el rey de Castilla, al que sirvió con una fidelidad inquebrantable. Pronto destacó en las lides de caballería, no por su nobleza de nacimiento, sino por su brazo fuerte y su mente astuta. Su lanza se hizo temida, y en el fragor de las batallas surgió el sobrenombre que lo acompañaría por siempre: Campeador, el que vence en los duelos. Para sus enemigos musulmanes, sería conocido como Sidi, mi señor. Así, de la unión de ambos nació el nombre eterno, el Cid. Las primeras victorias de Rodrigo llenaron de orgullo a Castilla, pero también despertaron envidias. En la corte, los susurros de los nobles hablaban de un hombre demasiado popular, demasiado valiente, demasiado cercano al rey. La fortuna del caballero creció hasta que el destino, cruel y cambiante, le arrebató a Sancho en una emboscada. Rodrigo, que había derramado sudor y sangre por su rey, lloró como un hijo. Sin embargo, en la penumbra de la traición, una nueva mano se alzó en el trono: Alfonso V, hermano de Sancho y viejo rival. Alfonso desconfiaba de Rodrigo, sospechaba de su lealtad, y la nobleza, deseosa de ver caer al guerrero que eclipsaba su brillo, alimentó esas dudas. Fue entonces cuando Rodrigo conoció el sabor amargo del destierro. Con el corazón encadenado al honor, tuvo que abandonar Castilla, dejando atrás a su esposa, doña Jimena, y a sus hijas pequeñas. No era ya el paladín querido de la corte, sino un exiliado que caminaba hacia lo desconocido. El viento azotaba su capa mientras salía de Burgos, y las puertas de la ciudad se cerraban tras él como si quisieran borrar su existencia. Pero allí donde otros habrían caído en la desesperanza, Rodrigo encontró fuerza. Sus compañeros, hombres que no lo abandonaron aún en la desgracia, lo siguieron como si la deshonra se hubiera convertido en bandera. Cabalgaban sin tierra ni rey, pero con la certeza de que la espada de El Cid aún tenía mucho que decir. La península ardía en guerras. Los reinos musulmanes, divididos en taifas, luchaban entre sí, y los monarcas cristianos se miraban con recelo. Rodrigo, sin jurar fidelidad a nadie, ofreció su brazo al mejor postor, y así comenzó a forjar la leyenda que trascendería reyes y fronteras. Fue entonces cuando su figura se volvió ambigua: traidor a Castilla o caballero libre, héroe cristiano o mercenario de fortuna. La verdad era más simple: Rodrigo luchaba por sobrevivir, pero lo hacía con una grandeza que convertía cada batalla en un canto épico. En Zaragoza, bajo el amparo del rey musulmán Alem-Ucute-Adeyere, Rodrigo halló refugio. No lo movía la religión, sino el honor del pacto y la necesidad de pan para sus hombres. Allí demostró su genio militar,
enfrentando no solo a ejércitos cristianos que un día habían sido aliados, sino también a los almorávides del norte de África que comenzaban a expandir su sombra. Su lanza no distinguía credos, solo veía enemigos en aquellos que amenazaban su palabra dada. Las historias de sus gestas corrían de boca en boca. Decían que Rodrigo entraba en combate como un toro desatado, pero que en medio de la furia tenía la calma de un estratega. Sabía esperar, sabía cuándo fingir retirada y cuándo golpear con la fuerza de un rayo. Los hombres lo seguían no porque lo mandara un rey, sino porque su sola presencia en el campo les aseguraba la victoria. El nombre de El Cid resonaba en tierras musulmanas y cristianas como el eco de un tambor de guerra. Mientras tanto, en Castilla, Alfonso V lo miraba con recelo. El Cid, aunque desterrado, se hacía cada vez más grande, y esa grandeza era una amenaza. Pero el destino juega con ironías. Cuando el rey se vio acorralado por invasiones y traiciones, no tuvo más remedio que llamar a quien había expulsado. Rodrigo regresó, no como súbdito humillado, sino como un señor de la guerra, consciente de su poder. No obstante, la reconciliación fue frágil. Rodrigo, a pesar de servir al rey, jamás volvió a confiar del todo. Su camino estaba marcado, y pronto lo abandonaría de nuevo, esta vez no por imposición, sino por la fuerza de su propio destino. El exilio ya no era una condena, era su reino. Con el paso de los años, la figura de Rodrigo se volvió casi mítica. No era un simple caballero al servicio de Castilla ni de Zaragoza, sino un señor independiente, capaz de levantar ejércitos y conquistar ciudades. Y entre todas las ciudades de la península, había una que brillaba como un sueño imposible, Valencia. Rica, estratégica, deseada por todos, Valencia se alzaba como el premio que solo un hombre con la audacia de un león podía reclamar. Las noches al raso, junto al fuego, Rodrigo hablaba a sus hombres de ese destino. Sus ojos brillaban con la determinación de quien ya no lucha solo por sobrevivir, sino por dejar un legado. El desterrado que había salido con las puertas de Burgos cerradas tras de sí, ahora se veía a sí mismo como el fundador de una nueva gloria, de un reino ganado con la espada y sostenido por el respeto de sus enemigos. A medida que cabalgaban hacia el levante, las historias de El Cid crecían como tormenta. Para algunos, era un santo de la guerra, un elegido de Dios. Para otros, un demonio de hierro imposible de derrotar. Pero para todos, cristianos y musulmanes, era ya una figura que no podía ignorarse. La península se estremecía a su paso, y los cronistas comenzaban a escribir no sobre un caballero más, sino sobre un mito en formación. Y así, entre la bruma de la historia y el fuego de la leyenda, el Cid avanzaba, cada batalla un escalón hacia la eternidad. Nadie sospechaba aún que el hombre desterrado acabaría gobernando la joya del Levante, ni que incluso después de su muerte seguiría cabalgando en la memoria de España. El sol caía abrasador sobre la llanura levantina, y el polvo de los caballos levantaba nubes que parecían envolver al ejército de Rodrigo en un velo dorado. La mirada del Cid estaba fija en el horizonte. Valencia, la ciudad soñada, se alzaba como una joya en la costa mediterránea, protegida por murallas imponentes y defendida por hombres que sabían que aquel lugar era codiciado por todos. Tomarla no era solo cuestión de fuerza, sino de paciencia, astucia y voluntad inquebrantable. Los primeros pasos hacia Valencia no fueron un asalto directo. Rodrigo, veterano de 1000 combates, sabía que la grandeza no se conquista en un solo día, necesitaba alianzas, provisiones y el respeto de sus seguidores. Con la calma del cazador que acecha a su presa, comenzó a hostigar las fortalezas cercanas, asegurando rutas de suministro y extendiendo su influencia sobre aldeas y castillos. Su estrategia era clara: aislar Valencia, dejarla sin apoyo, hasta que la ciudad, orgullosa pero asfixiada, quedara en sus manos como fruto maduro. Las noches junto al campamento se llenaban de historias. Los hombres hablaban de cómo Rodrigo, aún en el destierro, había transformado la humillación en poder. Algunos lo veían como enviado de Dios, otros como un señor de fortuna, pero todos coincidían en que su destino estaba marcado por algo más grande que la simple ambición. La confianza en su liderazgo era tan sólida que incluso en las horas más duras,
Cuando faltaba el pan o el enemigo parecía invencible, bastaba con ver al campeador montado en su caballo Babieca para que el ánimo renaciera. Valencia, entre tanto, resistía. Sus gobernantes musulmanes sabían que estaban ante un enemigo distinto. Rodrigo no era un rey con un ejército pasajero, ni un caudillo que luchaba por capricho. Era un hombre decidido a fundar su propio señorío. Las escaramuzas se multiplicaban, y cada victoria del Cid añadía un capítulo a la leyenda. Se contaba que ningún muro podía detenerlo, que su sola mirada helaba la sangre de los enemigos, y que incluso en retirada, sus movimientos eran trampas mortales. Pero no todo era gloria. Rodrigo cargaba en el alma el peso de la distancia. Lejos de doña Jimena y sus hijas, sentía la soledad en los momentos de calma. Las cartas que enviaba a su esposa eran breves, firmes, como si quisiera ocultar la nostalgia bajo la armadura de la fortaleza. Sin embargo, en la intimidad de la tienda, cuando el ruido de la guerra se apagaba, el guerrero dejaba escapar suspiros que solo el silencio escuchaba. A pesar de la dureza, el cerco a Valencia se iba cerrando. Los años pasaban, y cada día el Cid consolidaba más su control. Finalmente, tras largas campañas, la ciudad cedió. Las puertas se abrieron, no por un asalto feroz, sino por el hambre, el cansancio y la certeza de que resistir más era inútil. Rodrigo entró en Valencia no como un saqueador, sino como un gobernante. Ordenó respeto por los vencidos, mantuvo la convivencia entre cristianos y musulmanes, y se erigió en señor de la ciudad con una grandeza que asombraba incluso a sus enemigos. El campanario de las iglesias volvió a sonar, y las mezquitas continuaron abiertas. El Cid entendía que gobernar no era solo dominar con la espada, sino también con la justicia. En esa política pragmática se escondía su genio. Mientras otros imponían la destrucción, él ofrecía orden, y así, en Valencia, Rodrigo dejó de ser únicamente un caballero errante para convertirse en príncipe de facto, dueño de un reino nacido de la voluntad y la lanza. La fama de su hazaña cruzó mares y fronteras. Alfonso V, el mismo rey que lo había desterrado, miraba con una mezcla de asombro y recelo como el hombre que expulsó de Castilla se había convertido en señor independiente de una de las ciudades más ricas de la península. La nobleza murmuraba, los reinos musulmanes lo veían como una amenaza imparable, y los almorávides, recién llegados del norte de África, juraban que la caída de Valencia era solo cuestión de tiempo. Rodrigo, sin embargo, no se dejó embriagar por la gloria. Sabía que cada victoria era solo el preludio de nuevos desafíos. Fortificó la ciudad, reorganizó las defensas, y entrenó a sus hombres con la disciplina de un ejército profesional. Su mente estaba siempre un paso adelante, calculando las posibles traiciones, los movimientos de los almorávides, las reacciones de Castilla. Vivía no en el presente, sino en el futuro de las batallas que aún no habían llegado. En medio de esa preparación, llegó el día en que pudo reunir a su familia en Valencia. Doña Jimena y sus hijas entraron en la ciudad con la dignidad de quien ha sufrido el destierro, pero ahora pisa suelo conquistado por el esfuerzo de su esposo. Fue un momento de triunfo íntimo, un respiro en la tormenta. Las calles se llenaron de júbilo, y el pueblo veía en esa reunión no solo la victoria de un caballero, sino la de un hombre que había vencido al destino mismo. La ciudad, bajo su gobierno, prosperaba. Comerciantes llegaban de todas partes, confiados en la seguridad que el Cid garantizaba. Valencia se convirtió en un crisol donde convivían religiones, lenguas y costumbres. Era, en cierto modo, un reino adelantado a su tiempo, sostenido por el respeto más que por el miedo. Rodrigo, sin proponérselo, estaba escribiendo un capítulo único en la historia de España, el de un señorío nacido no de la herencia ni del favor de un rey, sino de la fuerza y la justicia de un hombre. Pero la sombra de los almorávides crecía. Eran guerreros duros, fanáticos en su fe, disciplinados en sus ejércitos. Venían con la misión de unificar al Andalus y expulsar a los cristianos. Para ellos, el Cid era el obstáculo mayor, el símbolo de resistencia. Pronto, la lucha por Valencia dejaría de ser un conflicto local para convertirse en una guerra contra un poder mucho más vasto. Rodrigo lo sabía, y lejos de temer,
Se preparaba con el fervor del que ha encontrado en la adversidad su razón de existir. Cada noche, cuando recorría las murallas y observaba el mar en calma, se preguntaba cuánto tiempo podría sostener aquel sueño, pero en sus ojos brillaba la convicción de que, pasara lo que pasara, Valencia jamás caería sin luchar, y que su nombre, el de El Cid Campeador, quedaría grabado en las piedras de la ciudad como un faro eterno. El aire de Valencia estaba cargado de presagio, los mercados bullían de comerciantes y pregoneros, las murallas se alzaban firmes bajo el sol mediterráneo, pero en el corazón de la ciudad todos sabían que una tormenta se acercaba. Desde el sur llegaban noticias de un enemigo nuevo, poderoso y despiadado, los almorávides, guerreros del desierto, endurecidos por la vida austera y guiados por un fanatismo religioso que los hacía implacables. Habían cruzado el estrecho desde África, llamados por los reyes de taifas que temían perderlo todo frente al avance cristiano. Ahora, su mirada estaba fija en Valencia, la joya arrebatada por un desterrado que se había convertido en señor. Rodrigo Díaz de Vivar escuchaba los informes con el ceño fruncido. Conocía a esos hombres. No eran como los ejércitos divididos de las taifas, débiles en sus alianzas y vulnerables en su ambición. Los almorávides eran una máquina de guerra disciplinada, un ejército unido bajo una fe común y un mando férreo. Para enfrentarlos, necesitaba más que valor, requería ingenio, previsión y la voluntad de resistir hasta el final. En el Alcázar de Valencia, Rodrigo reunió a sus capitanes. Sus palabras fueron firmes, como hierro golpeando contra hierro. Estos hombres no son como los que hemos enfrentado antes. No vienen a negociar ni a pactar, vienen a destruirnos. Pero en estas murallas está nuestra vida, y en esta ciudad está nuestro futuro. Quien luche conmigo no lo hará solo por mí, sino por su familia, por su honor y por el nombre que dejaremos a los que vengan después. La sala resonó con un rugido de aprobación. Los hombres del Cid sabían que estaban ante la mayor prueba de sus vidas, y la aceptaban con la fe ciega que inspira un líder invencible. Los almorávides llegaron como una ola oscura, desplegando sus tiendas a las afueras de Valencia. Sus tambores de guerra retumbaban como truenos, anunciando la inminente tormenta. Desde las torres, los centinelas cristianos miraban con asombro aquel ejército casi interminable. Parecía imposible que un puñado de caballeros castellanos y aragoneses pudiera resistir semejante marea. Sin embargo, en los ojos del campeador no había miedo, solo el brillo frío de la determinación. Rodrigo no se precipitó, sabía que un choque frontal sería suicidio. Fortificó las murallas, organizó guardias día y noche, y preparó emboscadas para los intentos de los almorávides de cortar suministros. Mientras el enemigo confiaba en la fuerza bruta de su número, el Cid confiaba en la astucia. El que sabe esperar, decía a sus hombres, vence al que solo sabe golpear. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Los almorávides sitiaban Valencia, pero la ciudad resistía como un roble que no se quiebra ante el viento. Rodrigo usaba el tiempo para estudiar los movimientos enemigos, medir sus debilidades, y mantener alta la moral de los suyos. En las plazas organizaba ejercicios, en las murallas recorría los puestos, saludando a cada soldado como si fuera un hermano. La gente del pueblo lo miraba con esperanza. Aquel hombre que había llegado como un desterrado, se había convertido en el guardián de todos. Finalmente, llegó el día que marcaría la historia. Los almorávides, cansados de la resistencia, decidieron lanzar un asalto masivo contra las murallas. El amanecer fue roto por los gritos de guerra y el estruendo de tambores. Flechas oscuras cubrieron el cielo, lanzadas como una lluvia de muerte, pero Valencia no cedió. Desde lo alto, los hombres del Cid respondían con piedras, lanzas y fuego. Cada intento de los enemigos por escalar las murallas era repelido con la ferocidad de leones defendiendo su guarida. Rodrigo, montado en babieca, recorría las murallas en plena batalla. Su figura, erguida y serena, parecía más de un héroe que de un hombre. Allí donde aparecía, el miedo desaparecía. Sus órdenes eran claras, sus movimientos rápidos, su lanza mortal. Los almorávides lo buscaban, deseosos de cortar la cabeza de la resistencia, pero era como perseguir un relámpago,
siempre estaba un paso adelante. El asalto duró horas interminables, hasta que el campo quedó sembrado de cuerpos. Los almorávides, exhaustos, se retiraron momentáneamente. Valencia había resistido el primer golpe, pero todos sabían que no sería el último. Rodrigo, al caer la noche, reunió a sus capitanes. Hoy hemos demostrado que estas murallas no se rinden, pero no basta con resistir, debemos golpear donde más les duele. Mañana, cuando crean que aún lamemos nuestras heridas, saldremos y los haremos retroceder. Y así fue. Al amanecer, mientras los almorávides reorganizaban sus filas, Rodrigo abrió las puertas de la ciudad y salió con su caballería. Fue un movimiento inesperado, un rugido de león cuando el cazador creía tenerlo acorralado. La caballería del Cid cayó sobre los campamentos enemigos como un rayo. El caos se apoderó de los almorávides, tiendas incendiadas, provisiones destruidas, hombres desorientados por la furia repentina del ataque. La disciplina de hierro que los había hecho temibles se quebró ante la sorpresa. La batalla fue feroz, espadas contra lanzas, gritos y sangre mezclándose en la llanura. El Cid, al frente, luchaba con una energía casi sobrehumana. Babieca parecía volar sobre el campo, y su lanza atravesaba corazas como si fueran papel. Los hombres lo seguían con el fervor de quienes saben que están escribiendo historia. El grito de Santiago y Sierra, España, resonaba como trueno en cada carga. Al final, los almorávides, incapaces de resistir la embestida, comenzaron a retirarse. Valencia había vencido, el campo quedó cubierto de estandartes caídos, y los enemigos, derrotados, se alejaban como una sombra rota. La ciudad celebró con júbilo, y en las calles se cantaban alabanzas al campeador. Sin embargo, Rodrigo sabía que aquella victoria no era definitiva. Los almorávides regresarían, y cada vez con más fuerza. Pero en su corazón ardía una convicción: mientras él viviera, Valencia sería inexpugnable. Había enfrentado a la marea más temida de su tiempo y la había detenido, y con ello, su nombre dejó de ser solo el de un caballero valeroso. Ahora, era el de un caudillo que había logrado lo imposible: vencer a un imperio con la voluntad de un hombre y el coraje de sus fieles. Aquella noche, mientras las hogueras iluminaban las murallas y el pueblo celebraba, Rodrigo se retiró al silencio de su alcázar. Miró a doña Jimena y a sus hijas, y supo que todo lo que había conquistado era también por ellas. No luchaba solo por gloria, sino por dejarles un futuro, y en ese instante comprendió que, aun si los días siguientes traían nuevas batallas, su legado ya estaba asegurado. El tiempo, que nunca perdona, comenzó a pesar sobre los hombros de Rodrigo Díaz de Vivar. Aunque su brazo seguía firme y su mirada ardía con la misma determinación de juventud, el cuerpo del campeador ya sentía el desgaste de las incontables batallas. En Valencia, su señorío florecía, mercados rebosantes de seda y especias, barcos que llegaban al puerto con mercancías de todas partes, y un pueblo que lo veneraba como gobernante justo y protector incansable. Pero en el horizonte, las sombras de los almorávides seguían creciendo, preparando nuevas expediciones para arrebatarle la joya del Levante. Rodrigo lo sabía, no podía confiar en que la paz fuera duradera. Cada día reforzaba murallas, organizaba tropas, vigilaba espías. Vivía como quien duerme con un ojo abierto, consciente de que la gloria conquistada debía defenderse con uñas y dientes. Y, aún así, había en su interior una serenidad distinta, la certeza de haber desafiado al destino, de haber transformado el destierro en reino, la humillación en honor. Doña Jimena lo acompañaba en esa etapa con la fortaleza que siempre había demostrado. No era la dama frágil que esperaba en silencio, sino la compañera firme que comprendía el peso de las decisiones de su esposo. Sus hijas, ya crecidas, caminaban por los patios del alcázar, recordándole que más allá de la espada existía la vida, y que su legado no sería solo de hierro y fuego, sino también de sangre y familia. Pero el enemigo no dormía. Los almorávides, tras su derrota anterior, regresaron con un ejército más numeroso, convencidos de que esta vez Valencia caería. El asedio fue brutal, cercaron la ciudad, cortaron suministros,
y durante meses el hambre y la angustia se apoderaron de los habitantes. Las plazas, antes llenas de comercio, se vaciaron. El sonido de los pregoneros fue reemplazado por el de los lamentos. Rodrigo, aunque debilitado por la edad y la enfermedad, se mantenía al frente, recorriendo murallas, animando a soldados, mostrando al pueblo que aún había esperanza, pero en su interior sabía que el final se acercaba, no el de la ciudad, sino el suyo propio. La enfermedad lo consumía día a día, y las fuerzas del guerrero comenzaban a desvanecerse. Una mañana, al despertar, sintió que el cuerpo ya no respondía como antes. Sus capitanes lo encontraron sentado, mirando al mar, en silencio. Si muero ahora, les dijo, Valencia caerá, porque el pueblo necesita verme fuerte. No permitáis que mi muerte destruya lo que hemos levantado. Las palabras se clavaron en el corazón de sus fieles. Sabían que la fuerza de Valencia no estaba solo en sus murallas, sino en la figura imponente del campeador. Si él caía, la moral podía derrumbarse. Y así llegó el día inevitable. Rodrigo, el Cid campeador, cerró los ojos por última vez en su alcázar de Valencia. La ciudad quedó sumida en un silencio sepulcral, pero entonces surgió una idea audaz, casi imposible, nacida del ingenio de doña Jimena y los más cercanos al Cid: ocultar su muerte, y hacer que, incluso después de muerto, siguiera cabalgando para infundir terror en sus enemigos. Prepararon el cuerpo con esmero. Lo vistieron con su armadura reluciente, colocaron su espada tizona en la mano, y lo montaron sobre Babieca, su inseparable caballo. Sujetaron el cadáver con tablillas y correas ocultas, de modo que, a la distancia, pareciera que Rodrigo estaba vivo y listo para la batalla. Los hombres lo acompañaron con el alma encendida. El campeador, aún en la muerte, sería su caudillo. Cuando los almorávides lanzaron un nuevo ataque contra Valencia, las puertas de la ciudad se abrieron. Y allí, al frente de la caballería, apareció la figura imponente de El Cid, montado en Babieca, resplandeciente como siempre. Los enemigos, al verlo, quedaron sobrecogidos. ¿Cómo podía aquel hombre, al que creían debilitado, cabalgar con tal firmeza? El miedo se apoderó de sus filas, y la duda se convirtió en caos. La caballería del Cid cargó con fuerza brutal. Sus hombres gritaban su nombre como si invocaran a un espíritu inmortal. Los almorávides, convencidos de que se enfrentaban a un ser sobrenatural, comenzaron a huir en desbandada. La victoria fue completa. Valencia, por un instante, volvió a respirar en libertad. El cadáver de Rodrigo fue llevado en secreto a enterrar en el monasterio de San Pedro de Cardeña, cerca de Burgos, cumpliendo con el deseo de descansar en su tierra natal. Pero la imagen del caballero que había vencido incluso después de muerto quedó grabada en la memoria colectiva como uno de los episodios más extraordinarios de la historia. Doña Jimena tomó el mando de la ciudad por un tiempo, sosteniendo lo que pudo aquel reino nacido de la lanza de su esposo, pero los años siguientes demostraron que, sin el Cid, Valencia era vulnerable. Finalmente, cayó en manos de los almorávides. Sin embargo, lo que había construido Rodrigo no se desvaneció. Su ejemplo de honor, su fuerza indomable y su capacidad de transformar la adversidad en triunfo quedaron como herencia inmortal. El nombre de El Cid campeador comenzó a ser cantado por juglares en plazas y castillos. Los poemas y cantares de gesta lo elevaron a la categoría de mito, mezclando historia y leyenda hasta hacerlo eterno. Para unos, fue un santo de la guerra, para otros, un mercenario indomable. Pero para todos, sin excepción, fue el héroe que supo ser grande sin corona, el hombre que convirtió la deshonra en inmortalidad. Así, entre la realidad y el mito, Rodrigo Díaz de Vivar sigue cabalgando. Ni la muerte lo detuvo. Su espíritu, forjado en las llanuras de Castilla, en los muros de Valencia y en el fuego de las batallas, quedó sembrado en la memoria de España. Y aún hoy, siglos después, cuando alguien pronuncia su nombre, resuena el eco de los cascos de Babieca y el brillo eterno de Tizona.